Hoy vamos a estar hablando de el K-drama que he terminado más recientemente, así que si les gusta el video pues déjenle un like. No precisamente hablo muy seguido de K-dramas, sí es cierto que ya he hecho al menos un video más, así que pueden ir a verlo y si les gusta el contenido pues suscribirse, ¿por qué no? Y pues si quieren que hable más, pues me pueden dejar abajo en los comentarios una recomendación y pues yo con gusto la voy a ver. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pues de la serie It's Okay Not to Be Okay o Está bien no estar bien, supongo que se traduce al español, que pues es un K-drama que está muy bonito, como parece que estén absolutamente todos los K-dramas, porque parece que todos son perfectos. Pero pues sí, este es muy interesante. Seguimos en esta historia a un par de hermanos, Mungangte y Munsangte. Ahí ya podemos ver con los nombres algo que nos va a ir mostrando la serie también. Quien pues el protagonista es el hermano menor, Gangte, que es un enfermero en hospitales psiquiátricos, pero con cada año pues se tiene que ir mudando él con su hermano por eventos traumáticos de su infancia que pues vuelven a aparecer una vez al año y pues hace que se tengan que mudar. La otra parte de la ecuación es la historia de Komunyon, que es una escritora de libros infantiles, pero no como la estereotípica escritora de libros infantiles. Entre ellos pues se va formando la historia, que pues obviamente es un K-drama, es una historia de amor, pero con ciertos aspectos de thriller que son wow. Entonces pues sí, a partir de aquí ya voy a decir que como alerta de contenido o content warning, la serie se trata de pues distintos desórdenes y cuestiones de salud mental, entonces pues si no están cómodos viendo este tema pues ya están avisados. Obviamente yo voy a tratar de tocarlo con el mayor tacto posible y tratando de ser también lo más propio posible con el lenguaje que voy a usar, pero pues obviamente ahí cada quien con lo que le parezca. Pero bueno, ya con el título podemos más o menos ir interpretando que pues va a ser una serie que tiene que ver con la salud mental. Está bien no estar bien. Pero yo personalmente al inicio pensé que iba a ser como solo un romance que tenía mezclado así como peculiaridad el buscar salir y liberarse de una depresión, que pues sí, obviamente la depresión es un trastorno muy complicado, puede ser muy complicado y siempre pues no es lo deseable, pero al mismo tiempo es uno de los más comunes. Pero estaba muy equivocado porque pues obviamente teniendo en cuenta que Gangte es un enfermero de un hospital psiquiátrico, pues tenemos una serie que va navegando alrededor de demencia, personalidad antisocial, autismo, personalidad múltiple, trastornos disociativos, estrés postraumático, alcoholismo, que hace que sea una carga psicológica bastante más pesada de la que yo en un inicio me esperaba. Por lo que pues sí, no voy a mentir, es una serie bastante difícil de ver, no imposible de ver, pero sí tiene un peso psicológico bastante fuerte. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de las cosas que a mí personalmente me gustaron mucho de la serie. Y es que primero que nada, explicando por qué Gangte es enfermero en hospitales psiquiátricos, es básicamente porque creció con su hermano que está dentro del espectro del desorden autista. Entonces, pues teniendo experiencia de primera mano, pues va y se dedica a el cuidado de personas que necesitan algún tipo de asistencia por algún trastorno psicológico. Y con eso se abre la puerta también a que la serie, a mi parecer, obviamente yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo tampoco, al menos hasta donde sé, comparto desorden con alguno de los personajes, entonces puedo estar muy equivocado, pero a mis ojos se humaniza mucho
todos estos trastornos. Obviamente en la sociedad en la que vivimos, cosa que voy a hablar más adelante, pues todo esto está muy, muy, muy estigmatizado. Y la serie, pues a mi parecer, hace un muy buen trabajo en humanizar, en mostrar que las personas que tienen esas condiciones o que están dentro del espectro, que tienen algún desorden, trastorno, siguen siendo humanas. Y eso me parece una cosa bellísima porque no solo lo hace como mostrando personajes en sus diferentes facetas, sino que también explicando por qué es que se desarrollan los trastornos que son de desarrollo o que se pueden desarrollar y cómo es la vida con ciertos personajes, no con todos, porque obviamente todo pasa, todo transcurre en un hospital psiquiátrico, que es un ambiente controlado, pero con ciertos personajes sí nos muestran cómo es la vida pues con ese trastorno, este desorden. Por lo que me parece que es muy, muy, muy bello cómo hacen para humanizar, para mostrar que estas personas siguen siendo eso, siguen siendo personas. No solo en eso, sino principalmente con Sancte, que pues es autista. Muchas personas autistas o con síndrome de Down o este tipo de desórdenes tienden a ser muy infantilizados, pero en la serie se encargan de dejar claro que es una persona independiente, que puede hacer las cosas por sí mismo y que puede como vivir sin tener todos estos estigmas de es como tratarlos como niños y hacerles todo lo que necesitan, sino que son personas que puede que necesiten algo de asistencia, pero en general pueden vivir solos. Obviamente en este caso es un espectro, entonces pueden haber personas que necesitan mucha más asistencia que otros, pero es esa característica de que no son tampoco personas inútiles, sino que pueden valerse por sí mismas. Que sí es cierto que pues hay un desorden que no precisamente se humaniza muy bien, sí es cierto que es por motivos narrativos, pero aún así me dolía mucho el corazoncito porque, pues ya diciéndolo, Comunión es o tiene una personalidad antisocial, que pues obviamente es lo que contrasta un poco con el ser escritora de libros infantiles, porque pues estas personas que se dedican a eso tienden a ser como más felices, más burbujeantes, más alegres, más todo este tipo de cosas porque trabajan con niños. Entonces tener a Comunión, que es antisocial o que tiene una personalidad antisocial, choca mucho. Y con ella no hacen un buen trabajo en humanizarlo, sino constantemente le ponen la culpa, le llaman monstruo y este tipo de cosas, que por cierto no es spoiler, esto pasa o se menciona creo yo en el segundo capítulo de la serie, que mi corazón me dolía cada vez que lo hacían porque no es enteramente su culpa o no es su culpa, tiene razones por las cuales actúa así, solo necesita un poco más de ayuda. Pero porque digo que por motivos narrativos es que no se termina de humanizar, pues obviamente entra la cuestión del contraste de ser escritora de libros infantiles con ser antisocial. Eso ya es un choque muy, muy, muy grande. Y también obviamente es una historia de amor. ¿Y quiénes son las personas que están en este romance? Pues Gante, que es enfermero, es decir, de las personas que al menos deberían ser las más empáticas de todas. Una persona que pues prefiere que lo lastimen a él antes que lastimen a otra persona. Una persona que da su tiempo por alguien más. Una persona al final de cuentas súper altruista, enamorándose de una persona antisocial, una persona que no precisamente termina de comprender o de ver esa brújula moral de decir esto está bien, esto está mal. Entonces termina siendo una dinámica muy interesante que obviamente es muy tóxica en muchos aspectos, pero al mismo tiempo es por naturaleza porque son personas drásticamente diferentes, pero que al final de cuentas llegan a complementarse bastante, bastante bien, enseñándose uno al otro cosas importantes desde su perspectiva.
Entonces sí, narrativamente puede que sea útil que pues no se termine de humanizar el desorden de personalidad antisocial, pero sí es cierto que duele mucho ver cómo tratan a Comunión por algo que no precisamente es su decisión. Otra cosa que a mí me gustó mucho es lo que estaban o lo que medio mencioné antes, que es el aspecto social. Obviamente, como dije, todos estos trastornos y desórdenes tienen mucho estigma en la sociedad, por lo que eso también, aunque no se toca muy fuerte, sí se deja en claro en la serie cómo es que esto impacta, no solo con perjuicios de las otras personas, sino incluso a nivel estructural, a nivel de política, cómo afecta pues las leyes, como el dar fondos a estas instituciones, cómo se maneja más o menos eso y afecta o termina afectando a personas que realmente lo que necesitan es un poco de asistencia. Esto principalmente lo vemos con el personaje que es hijo de un candidato político. Ahí lo van a ver, es una cosa bellísima que habla no solo del estigma social, sino también de todo este aspecto de la política. Y también otra vez regresamos a la parte de que estas personas son capaces, al menos hasta cierto punto, de vivir por su cuenta y de ser independientes y de vivir en general, con principalmente Sancte, que lo vemos y trabaja y se mantiene solo y puede moverse alrededor de la ciudad y puede hacer cosas. Y también lo vemos con el tema de la inclusión social, con el hecho de que nuestra completa existencia y fábrica social y cómo está formada, como las ciudades, las interacciones sociales, el trabajo y todo esto es teniendo en cuenta únicamente como molde a una persona neurotípica, dejando completamente de lado a todas las personas que no caben en ese molde y que al final de cuentas quedan así como flotando. Y entra la cuestión, no el tema de discapacidad con este tema de desórdenes y trastornos es muy controversial, obviamente, porque hay personas que dicen que no discapacitan y hay otras que pues admiten que tal vez sí, pero al menos una pregunta que levanta esta serie ¿es una discapacidad por el trastorno o el desorden en sí? ¿O es una discapacidad porque vivimos en una sociedad que directamente se rehúsa a ser ligeramente inclusivo para que estas personas puedan vivir completamente a sus anchas? Es decir, ¿es una discapacidad por sí misma o porque la sociedad lo vuelve discapacitante? Que es una cosa que, pues aunque no es una pregunta como directa dentro de la serie, sí no la puede llegar a plantear por toda la cuestión que vemos con los personajes interactuando con el mundo. En esta rama también de lo social entra la parte del trabajo, no solo cómo los trabajos no precisamente están bien adaptados a ser inclusivos y a tener esa apertura a diferentes formas de conceptualizar el mundo y de moverse y de ser, sino también la parte explotativa que puede llegar a ser esa apertura inclusiva. Porque lo vemos en la vida real, ¿verdad? No sé cómo será en sus países, pero al menos en el mío, desde hace unos años se volvió muy común como el mercadeo hablando de la inclusión y teniendo pues un personal de como 3-4 personas, usualmente con síndrome de Down únicamente, y publicitarlos cuando de por sí, obviamente no sé el caso de cada uno, pero de por sí son personas que pueden hacer ese trabajo porque lo pueden hacer. Los usan para publicitarse de, oh, somos inclusivos, somos tal, como damos oportunidades y todo eso, que al final de cuentas termina siendo una explotación de su imagen y de su condición para beneficio de la empresa, cuando son personas que podrían directamente sin ningún problema hacer el trabajo que están haciendo. También lo vemos en el caso de Comunión, cómo se habla esto de yo soy la única persona que le entiende, entonces tiene que estar conmigo y por lo tanto trabajar para mí.
Entonces también tiene un aspecto muy, principalmente este aspecto infantilizante que muchas personas estigmatizan en las personas como neurodivergentes, lleva a ese tipo de explotación de es mío, yo sé que es lo mejor para esta persona, entonces va a hacer lo que yo le diga. Y eso va a ser trabajar para mí, hacer esto, hacer lo otro, que termina siendo pues muy explotativo. Otra cosa que es una belleza son los personajes de apoyo, específicamente la mamá de Yuri, el Dr. O y el mejor amigo de Gangtae, Jesu. Son unas personas tan bellas. A mí el corazón se me ablandaba y se me salían las lágrimas cada vez que aparecían, porque son unas personas tan empáticas, tan buenas, que si el mundo tuviera más de esas personas sería completamente diferente a lo que es ahora. Y no sé, eso me gusta un montón porque también muestra diferentes capas de una persona, o sea, de los personajes. Son personajes muy bien construidos, de que no son perfectos, no son ideales, no son tampoco completamente terribles, sino son humanos. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, intentan lo más que pueden, pero... Entonces, no sé, a mí me parecieron personajes tan bellos. Mi escena favorita es de hecho cuando Sangtae se reúne por primera vez con el Dr. O, con el director O, en que está sentado en la sala, en la oficina del doctor, y el doctor tiene como diferentes objetos, así como relojes con mecanismos de relojería que están como haciendo un sonido constante, y eso empieza a estresar mucho a Sangtae. Y cuando ya llega a su límite, se levanta para irse. El doctor le empieza a hablar y le empieza a listar como datos de el Brachiosaurus, que es el dinosaurio favorito de Sangtae. Yo no voy a mentir, a mí en ese momento cuando se le iluminó la cara a Sangtae, a mí se me salieron las lágrimas, porque qué cosa más bella como ver ese sentimiento de comprensión que tiene una persona que es constantemente incomprendida. A mí, me partió el corazón, me pareció una escena bellísima. Sí, es cierto que podríamos hablar de estereotipos de que las personas con autismo tienen como interés obsesivo los dinosaurios, que pues sí es algo muy común, porque los dinosaurios son como de las primeras cosas que se les da a los niños, que es de lo primero que se considera para niños, y pues obviamente desde ahí se puede comenzar el interés obsesivo de una persona autista, pero no forzosamente tienen que ser los dinosaurios, ¿verdad? Pero independientemente de eso, me pareció una escena tan bella que pues sí. Hablando también de estos dos personajes, la mamá de Yuri y el director O, otra cosa que me pareció muy bella, que pues como digo, la serie me fascinó, entonces todo lo que estoy mencionando que me pareció súper bello es por eso. Y es que muchas veces cuando se toma o se toca el tema de la salud mental, viene a colación los traumas o las experiencias traumáticas y este tipo de cosas que usualmente pues ocurren en la infancia. Y pues si muchas cosas ocurren en la infancia, también se liga bastante a los padres, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a poner súper freudianos de que todo lo que pasa es por culpa de los papás, pero sí es una realidad que muchos de los trastornos o dificultades de desarrollo ocurren en pues la infancia y con la relación con los padres y todo eso. ¿Qué hace la serie? Pues decir, sí, o sea, no lo podemos negar, pero los papás son humanos. Y ya. Obviamente eso no justifica abusos muy grandes y abusos como abusos directamente, pero también nos abre los ojos a decir, sí, obviamente son humanos, no son perfectos. Como ellos probablemente les han dicho 1000 veces, ser padre no viene con un manual de instrucciones. Por lo que, aunque nos muestren de un lado de la moneda cómo
pues personas con su educación y cómo crecieron, pues desarrollaron algún tipo de desorden, también nos muestra el otro lado de decir, es que uno no es perfecto. Y principalmente lo muestra bastante bien el director, que su hijo está allí y él termina reconociendo que a pesar que él está tratando a los pacientes y buscando ser esa persona como que ayuda, está dejando de lado a su hijo. Entonces me parece una cosa muy 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 bella la reflexión de decir, sí, pero es que tampoco podemos esperar que sean perfectos. Podemos confiar que nos den la mejor infancia posible, pero es que son humanos. Cualquier error, pues errar es de humanos. Y eso me pareció muy bonito. Y con eso les parecerá que les estoy hablando de la serie más perfecta jamás creada, pero tampoco es así. O sea, sí hay un par de cosas que no me parecen completamente bien. Ya mencioné como el no terminar de humanizar el desorden de personalidad antisocial de Comunión y de la parte de estereotipos y todo eso, que la parte de estereotipos también se entiende hasta cierto punto porque están dirigida a un público masivo, obviamente, en una sociedad como muy estigmatizada. Entonces, para tener esa apertura, pues hasta cierto punto no todas las personas van a entender qué es un interés obsesivo de una persona autista. Entonces, pues ir a un estereotipo es un poco más fácil. Que sí me parece, o un detalle que sí me parece que no tiene razón de ser y es un error directamente, a mi parecer, y pasa mucho con todas estas producciones coreanas, es que en varias instancias, no siempre, pero sí hay varias instancias en las que a mi parecer está sobreproducida. ¿Qué me refiero con esto? Pues que tomas que podrían haber sido más planas, está como tan grandiosamente producido de una vista de águila que pasa por debajo y no sé qué, que directamente es así como esto no es necesario y es tan poco necesario que hasta cierto punto saca, porque es una serie como tan real o tan así, que ver esto tan sobreproducido que se siente tan falso lo saca a uno de ese como mundo real que nos están planteando. También se podría hablar de que es difícil empatizar o vivir o relacionarse con la serie cuando la mitad ocurre en un castillo con una mujer vestida a lo victoriano y con toda esta opulencia que obviamente en la serie tiene sentido, pero uno como espectador se queda así como esto se siente muy extraño. Pero sí, para terminar, hablar un poquito del elemento thriller, que sí está, no solo es una película romántica, serie romántica, perdón, sino que tiene elementos de thriller que también están muy bien construidos. O sea, de genuinamente hacerme sentir incómodo de, oh Dios, ¿qué va a pasar ahora? Que está muy bien trabajado. Sí es cierto que se podría decir que abusan un poquito de eso, de los giros argumentales como baratos, de no dar toda la información para que cuando ocurre ese giro es como súper sorpresa, pero es más por ignorancia que por realmente una habilidad de narrativa. Pero pues en general la parte de thriller también está súper bien conseguida, es muy intrigante. Incluso si no hubiera nada de amor, la serie también sería muy genial con solo esa parte de thriller. Pero sí, no sé, creo que esos son todos mis pensamientos sobre esta película. Me pareció genial, me pareció, otra vez dije película, ¿verdad? Serie. Me pareció brutal, me pareció genial. Como digo, es una serie bastante difícil de ver porque pues tiene todo este tipo de cosas y hay partes que son duras, pero vale muchísimo la pena. Por si la quieren ver, véanla. Como dije antes, déjenme abajo en los comentarios recomendaciones porque pues estoy abierto a ellas. Pero nada, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram.
todo lo que dije antes. Comenten, like, suscríbanse, todo ese tipo de cosas. Pero no, hasta la siguiente.